Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Soy Juliana otra vez y los encuentro hoy para una clase que para mí es de las más lindas de la materia, que es la clase de reacciones químicas. Recordarán que en las primeras clases conversamos acerca de la diferencia entre los procesos químicos y los procesos físicos. ¿Se acuerdan que dijimos que los procesos químicos eran aquellos en los cuales ocurrían cambios en la composición de la materia? Es decir, que vamos a partir de sustancias que tienen una composición química definida, propiedades determinadas, y a las cuales les podemos asignar una fórmula química particular, y luego del proceso vamos a obtener otras sustancias diferentes, con una composición y propiedades diferentes, y que van a estar asociadas a otras fórmulas químicas distintas. A este proceso se lo llama reacción química, las sustancias de las cuales partimos se llaman reactivos y aquellas que obtenemos luego del proceso se llaman productos. ¿Qué es lo que ocurre en estas reacciones químicas? Bueno, aquellos enlaces que mantienen unidos a los átomos en las sustancias se rompen y se forman otros nuevos. Por ejemplo, en este caso se rompe la unión entre el carbono y el hidrógeno que formaban el metano, o entre los dos oxígenos que formaban la molécula de oxígeno, para formar nuevos enlaces entre el carbono y el oxígeno en el dióxido de carbono, o entre el oxígeno y el hidrógeno en el agua. Las reacciones químicas las vamos a representar a través de ecuaciones químicas. Y para escribir estas ecuaciones necesitamos conocer el lenguaje que se utiliza. Para eso ustedes tienen una lista de los símbolos más comúnmente usados en el cuadernillo. Ahora les voy a mencionar simplemente algunos ejemplos de cómo podrían leerse estas reacciones una vez que ustedes ya conocen los símbolos. Por ejemplo, en este caso, diríamos que el ácido clorhídrico, esto significa en solución acuosa, reacciona con el hidróxido de sodio, también en solución acuosa, para dar como producto cloruro de sodio en solución más agua líquida. O en este caso podríamos decir que el carbonato de calcio sólido se descompone térmicamente, este triangulito significa la adición de calor, para generar dióxido de carbono gaseoso más óxido de calcio sólido. Ahora, como esto es química y no magia, la materia no aparece ni desaparece, sino que se transforma. ¿Y qué quiero decir con esto? Que todos los átomos que estaban formando parte de los reactivos van a estar también en los productos. Es decir, vamos a verlo con un ejemplo. En este compuesto carbonato de calcio yo tengo un átomo de calcio, un átomo de carbono y 3 átomos de oxígeno. Este mismo átomo de calcio lo voy a encontrar en los productos formando parte del óxido de calcio. También tengo del lado de los reactivos un átomo de carbono, que también lo voy a encontrar en los productos formando parte del dióxido de carbono. En los reactivos tengo 3 átomos de oxígeno, entonces en los productos voy a tener 3 átomos de oxígeno también, 2 en el dióxido de carbono y 1 en el óxido de calcio, ¿sí? El número total de átomos que hay de cada tipo en los reactivos tiene que estar también en los productos. Esta ley que rige las reacciones químicas se llama Ley de Conservación de la Masa y fue enunciada por Lavoisier en el siglo XVIII. Una de las formas de enunciarla es decir que la masa total de los reactivos en una reacción química tiene que ser igual a la masa total de los productos luego de la misma. Para poder trasladar esto a las ecuaciones químicas que escribimos, vamos a tener que hacer lo que llamamos balancear las ecuaciones químicas, que significa equilibrar la cantidad de átomos de cada tipo que hay de un lado y del otro de la reacción. Vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos acá la reacción entre el hidrógeno y el oxígeno para dar agua, ¿sí? Vemos en esta reacción que tenemos 2 átomos de hidrógeno del lado de los reactivos y también tenemos 2 átomos de hidrógeno en el lado de los productos. Sin embargo, cuando miramos el oxígeno, tenemos 2 átomos en los reactivos y un solo átomo en los productos. Esto quiere decir que la ecuación no está balanceada. ¿Qué va a pasar? Por cada molécula de oxígeno que entre en reacción, que tiene 2 átomos, se van a producir 2 moléculas de agua, ¿sí? Va a ir un oxígeno a cada molécula de agua. Esto se escribe poniendo un 2 delante de la fórmula, ¿sí? Este 2 está afectando
a toda la fórmula, es decir, a todos los átomos que forman parte de ella. Ahora, cuando yo pongo este 2, indicando 2 moléculas de agua, ahora son 4 los átomos de hidrógeno que tengo del lado de los productos, 2 por cada molécula de agua. Entonces, esto significa que para producir 2 moléculas de agua necesito 2 moléculas de hidrógeno. Y eso lo voy a escribir también a través de un coeficiente estequiométrico adelante del hidrógeno. Bien, ¿qué no puedo hacer para balancear una ecuación? Modificar las fórmulas químicas, ¿sí? Yo no puedo, porque acá tengo 2 átomos de oxígeno, ponerle un 2 abajo del oxígeno, porque estoy cambiando la fórmula, estoy diciendo que ahora hidrógeno y oxígeno forman agua oxigenada, es decir, peróxido de hidrógeno, y no agua. Esto no se puede hacer, no se pueden modificar las fórmulas químicas. Lo único que puedo hacer es introducir coeficientes estequiométricos delante de las fórmulas. Con lo que vimos hasta acá, ya pueden hacer el ejercicio 1 y 2 del cuadernillo, y una vez que hayan resuelto eso, podemos pasar a la clasificación de las reacciones químicas. Nosotros vamos a clasificar las reacciones químicas según la naturaleza del proceso que está ocurriendo, y las características de cada tipo de reacción también las tienen detalladas en el cuadernillo. Reacciones de síntesis o combinación. Estas son reacciones en las que 2 o más reactivos se combinan formando un único producto, ¿sí? Un ejemplo es la formación del óxido de magnesio, ¿sí? El magnesio es un metal del grupo 2, que cuando se combina con el oxígeno, ¿sí? Un no metal, que en su estado elemental es una molécula diatómica, forman óxido de magnesio, ¿sí? Entonces tenemos 2 reactivos formando un solo producto. Vamos a ver cómo ocurre esto experimentalmente. Eso que ven ahí es una cinta de magnesio, y ahora van a utilizar fuego para iniciar la reacción, ¿sí? Entonces en esta reacción el magnesio reacciona con el oxígeno para formar óxido de magnesio. Fíjense que es una reacción que libera calor, ¿sí? Y lo pueden ver porque se prende fuego, ¿sí? A medida que va reaccionando. Fíjense que el producto que se obtiene es un sólido blanco con características completamente distintas a los reactivos. Es decir, este óxido de magnesio que se obtiene como producto tiene propiedades completamente diferentes al magnesio metálico del cual partimos como reactivo y al oxígeno, por supuesto. Ahora les propongo que busquen en esta lista que les dejo acá cuáles son reacciones de combinación y que las balanceen, ¿sí? Una vez que hayan ya equilibrado las reacciones de combinación, podemos pasar al siguiente tipo de reacción, que van a ser las reacciones de descomposición. Contrario a lo que vimos recién, las reacciones de composición son reacciones en las que partimos de un solo reactivo que se descompone en 2 o más productos. Un ejemplo de este tipo de reacción es la descomposición térmica del óxido de mercurio 2. Fíjense, partimos de un solo reactivo, ¿sí? El óxido mercúrico, y obtenemos como producto de la reacción, asistida por el calor, oxígeno y mercurio, ¿sí? Vamos a ver cómo es esta reacción. Acá pueden observar el óxido mercúrico, ¿sí? Que ahora se va a calentar para iniciar la descomposición, y a través de este tubo sumergido en agua van a poder evidenciar el desprendimiento de oxígeno como burbujas en el agua, ¿sí? Ahora vemos cómo comienzan a calentar el óxido mercúrico para generar la descomposición. Ven cómo empiezan a salir las burbujas del oxígeno que se forma. ¿Se acuerdan que el óxido mercúrico, cuando se descompone, genera mercurio líquido y oxígeno? El mercurio metálico, como acabo de decir, es líquido y lo vamos a ver formarse a través de gotitas, ¿sí? Que condensan en las paredes del tubo. Fíjense que ahí se ven las gotitas que se van formando de mercurio líquido. Ahora les propongo que busquen en esta lista de reacciones cuáles son reacciones de descomposición y las balanceen. Una vez que tienen resuelta esta parte, podemos pasar al siguiente tipo de reacción, que son las reacciones de combustión. En estas reacciones tenemos un reactivo que se llama combustible,
que reacciona con oxígeno, que es el comburente, para dar dióxido de carbono y agua. A este tipo de reacciones de combustión que dan como producto solo dióxido de carbono y agua se las llama reacciones de combustión completas. No les puse un video acá para que vean, porque esto lo pueden ustedes ver en sus casas, cuando prenden una hornalla. ¿Sí? La reacción que ocurre cuando prenden una hornalla es que el metano, que es el gas que sale de la hornalla, reacciona con el oxígeno para dar dióxido de carbono y agua. Las reacciones de combustión liberan mucho calor y es lo que nos permite a nosotros prender fuego en una hornalla. Les propongo ahora que busquen en esta lista de reacciones cuáles son reacciones de combustión y que las balanceen. Una vez resuelta esa parte, podemos pasar al siguiente tipo de reacción, que son las reacciones de precipitación. Las reacciones de precipitación, como su nombre lo indica, son reacciones en las que se forma un precipitado, es decir, un compuesto insoluble, o muy poco soluble, pero para nuestros fines vamos a decir insoluble. Es decir, que no se disuelve en agua. Por ejemplo, en esta reacción tenemos que el cloruro de sodio, que forma parte de una solución, porque se disuelve, cuando lo mezclamos con el nitrato de plata, que también es soluble, forman cloruro de plata. El cloruro de plata es un sólido insoluble. Esta forma de escribir la reacción se la llama ecuación global. Ahora más adelante vamos a ver qué otro tipo de ecuaciones hay. Lo que está ocurriendo acá es que la plata del nitrato de plata, junto con el cloruro del cloruro de sodio, forman el cloruro de plata. Vamos a ver un poco cómo es que esto ocurre. Nosotros imaginemos que tenemos el cloruro de sodio sólido, ¿sí? El cloruro de sodio es la sal de mesa, que ustedes pueden ver en las cocinas de sus casas. En el cloruro de sodio sólido, los iones cloruro y sodio están formando parte de una red tridimensional, como se muestra en este dibujito. Al ponerlo en agua, lo que ocurre es que los iones se disocian, que quiere decir que se separan, ¿sí? Es decir, en la solución no van a estar unidos como en este sólido que se ve acá, sino que van a estar, podríamos decir, sueltos, ¿sí? Rodeados de moléculas de agua, cada uno con su respectiva carga, el sodio con carga positiva y el cloruro con carga negativa. Una forma de escribir esto en la reacción es, en lugar de poner el cloruro de sodio junto, poner el sodio por un lado, ¿sí? Con su carga, porque es un ion, más el cloruro, ¿sí? E indicar que ambos están en solución acuosa. Lo mismo pasa con el nitrato de plata. Cuando ponemos nitrato de plata en solución, el nitrato de plata, igual que todos los nitratos, se disuelve, ¿sí? Es decir, que se va a disociar en sus respectivos iones. Eso también lo podemos escribir en la ecuación poniendo separado a la plata del nitrato. Ahora, cuando mezclamos estas dos soluciones, que si ustedes las vieran son dos soluciones incoloras, lo que va a ocurrir al mezclarlas es que va a aparecer un sólido blanco que eventualmente va a decantar al fondo del vaso. Ese sólido blanco es el cloruro de plata. ¿Por qué? Porque al juntarse la plata con el cloruro, forman un sólido que no se disuelve, ¿sí? Entonces, cuando escribimos esto en la reacción, lo vamos a escribir no separados los iones, sino juntos, ¿sí? Porque no están disociados en solución, sino formando parte de un sólido. El otro producto de la reacción es el nitrato de sodio, que sí se disuelve, entonces los nitratos y los sodios los vamos a encontrar disociados en solución, ¿sí? Entonces, otra vez, en la reacción los vamos a escribir, ¿sí? En la ecuación, separados, indicando que están en solución acuosa. A esta forma de escribir la reacción se la llama ecuación iónica completa. ¿Y por qué completa? Ahora vamos a ver otra forma de escribirla. Pero para eso tienen que prestar atención a que en esta reacción, ¿sí? El sodio está igual de un lado que del otro. Lo mismo pasa con el nitrato, ¿sí? Miren en el ejemplo, en el esquema de la solución. Teníamos sodios en solución, ¿sí? Disociados del cloruro, y acá teníamos nitrato también en solución. ¿Qué pasa en el resultado final? ¿Qué obtenemos? Sodios en solución y nitratos en solución. Estas especies no sufrieron ningún cambio, ¿sí? En la ecuación las podemos ver en los reactivos en el mismo estado que están en los productos, ¿sí? Es decir, no formaron realmente parte de la reacción química. Los que sí cambiaron
que reaccionaron químicamente son el cloruro y la plata, que se encontraban como iones en solución acuosa, y ahora se encuentran formando parte de un sólido. Acá sí hubo un cambio, y ese cambio se puede ver en la reacción, ¿sí? Una forma de representar esto es sacando los iones que no sufren ninguna modificación y dejando solo aquellos que son protagonistas de la reacción. Yo acá lo hice de forma esquemática, poniendo de fondo los sodios, que son los que no cambian, y los nitratos, y dejando en el frente los cloruros y las platas, que sí son los que forman parte de la reacción, ¿sí? Se ve que acá están en solución y acá formando parte de un sólido, ¿sí?, en el fondo del vaso. En la ecuación esto lo escribimos dejando solo el cloruro y la plata, que forman los reactivos, y el producto, que es el cloruro de plata, ¿sí? A esta forma de escribir se la llama ecuación iónica neta, ¿sí? En esta ecuación iónica neta lo que estamos escribiendo son las especies que son protagonistas de la reacción, es decir, aquellas que cambian durante la reacción. Vamos a ver cómo ocurre esta reacción experimentalmente. Acá vemos que tenemos en un tubo de ensayo una solución de cloruro de sodio acuosa, ¿sí? Fíjense que es una solución transparente e incolora, y en el otro tubo de ensayo nitrato de plata, ¿sí? Ahora vamos a ver qué pasa cuando mezclamos estas soluciones. Pueden observar que al caer la gota de nitrato de plata sobre el cloruro de sodio se forma un precipitado blanco que es el cloruro de plata, ¿sí? Esa es la reacción que vimos hace un ratito. Y pueden ver cómo este sólido va cayendo al fondo del tubo, ¿sí? Ahora les quiero mostrar otra reacción de precipitación que se da cuando mezclamos yoduro de potasio con nitrato plumboso, ¿sí? Al mezclar estas dos soluciones incoloras se va a formar un precipitado que es el yoduro plumboso. Ahora quiero mostrarles otra reacción muy linda que se da cuando uno mezcla nitrato de plata, que es esta solución incolora, con cromato de potasio, que es esta solución amarilla, ¿sí? Al mezclarlo se va a formar cromato de plata, que es un precipitado bordó. Ahora, si se animan, me gustaría que escriban las ecuaciones para las últimas dos reacciones de precipitación que acabamos de ver. Ahora les propongo que busquen en esta lista cuáles son reacciones de precipitación y las balanceen. Para eso van a tener que saber qué compuestos de los productos que se ven en estas reacciones son sólidos insolubles, ¿sí? Pueden ser sales o pueden ser hidróxidos. Y para esto tienen una tablita en el cuadernillo donde les dice cuáles son compuestos solubles y cuáles son compuestos insolubles, y algunas reglitas que les van a ayudar a poder acordárselo. Una vez que tengan resuelto esto, podemos pasar al siguiente tipo de reacción, que son las reacciones ácido-base o de neutralización. En estas reacciones, de forma general, un ácido reacciona con una base para dar como producto una sal, en general agua. Acá tenemos un ejemplo, que es el ácido clorhídrico, ¿sí?, que es un hidrácido que reacciona con el hidróxido de sodio para dar cloruro de sodio más agua. ¿Y qué es lo que ocurre en esta reacción? ¿Sí? En general, el catión y el anión, ¿sí?, el catión del hidróxido y el anión del ácido, van a formar la sal. Y el protón, o ion hidrógeno del ácido, y el oxidrilo del hidróxido, van a formar agua. ¿Sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo en esta reacción? Tenemos la solución de ácido clorhídrico, ¿sí?, que el ácido clorhídrico, como es un ácido fuerte, se va a disociar completamente en solución. Tienen en la guía también cuáles son los ácidos fuertes. Y por otro lado tenemos
el hidróxido de sodio que también se va a disociar en sus iones sodio y oxidrilo, ¿sí? ¿Cómo representamos esto en la ecuación iónica completa? Bueno, poniendo los iones e indicando que están en solución acuosa, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Van a reaccionar el ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio y vamos a obtener como producto agua, ¿sí? El agua lo vamos a escribir como un compuesto. Obviamente el agua, estas moléculas de agua que se forman no tienen ninguna diferencia con las moléculas de agua del solvente, simplemente las escribí acá para representar qué es lo que está ocurriendo en la reacción. El otro producto de la reacción es el cloruro de sodio, que como si se disocia, lo voy a escribir separado, ¿sí? Por un lado los iones sodio y por otro lado los iones cloruro, y de la misma forma están representados acá en el esquema. Entonces tenemos la ecuación iónica completa, ¿sí? Ahora, si prestamos atención a esta reacción, vamos a ver que otra vez tenemos iones que no cambian, ¿sí? Si se fijan, el cloruro y el sodio los tenemos disueltos en agua, es decir, disociados en los reactivos, y aparecen de la misma forma en los productos, ¿sí? Es decir, que acompañan la reacción, pero no cambian durante la reacción. Si otra vez representamos esto, dejando en el fondo aquellos iones que no cambian, podemos encontrar cuál es la reacción neta que está ocurriendo. Es decir, que los protones, ¿sí?, que reaccionan con los oxidrilos generan agua, ¿sí? Entonces, la ecuación iónica neta la podemos escribir de esta manera, ¿sí? Una forma de evidenciar las reacciones ácido-base es a través de la utilización de indicadores. En particular, la fenolftaleína es un indicador ácido-base que genera un cambio de color según el medio en el que se encuentre. Por ejemplo, si la ponemos en un medio básico, por ejemplo en una solución de algún hidróxido, va a tomar esta coloración fucsia. En cambio, si agregamos fenolftaleína a una solución ácida, la solución se va a ver incolora. Acá vamos a poder ver cómo la fenolftaleína nos ayuda a evidenciar la presencia de una reacción ácido-base. Al agregar unas gotitas del indicador fenolftaleína en agua, no vamos a observar ningún cambio, ya que en medio neutro, es decir, ni ácido ni básico, la fenolftaleína es incoloro, ¿sí? Ahora, si agregamos hidróxido de sodio, lo que va a pasar es que ese hidróxido de sodio se va a disociar y va a haber oxidrilos libres en solución y vamos a tener una solución básica. La fenolftaleína en medio básico torna a un color fucsia, ¿sí? Entonces, si ven, el color fucsia que se ve en la solución indica que estamos en una presencia de una solución básica, en este caso hidróxido de sodio. Ahora, ¿qué pasa si agregamos limón? El limón es ácido. Entonces, a medida que el ácido reaccione con el hidróxido, ¿sí?, esos oxidrilos se van a consumir y entonces la coloración fucsia de la solución va a desaparecer. De esta forma podemos evidenciar una reacción ácido-base a través del agregado de fenolftaleína. Ahora les propongo, adivinen qué, que busquen las reacciones ácido-base de esta lista y las equilibren. Una vez resuelto eso, pasamos al último tipo de reacciones que vamos a ver, que son las reacciones de óxido-reducción, reacciones redox. En estas reacciones lo que ocurre es que hay una transferencia electrónica entre dos especies. Hay una especie que cede electrones, se dice que se oxida, y otra especie que gana electrones y se dice que se reduce, ¿sí? La especie que se oxida aumenta su estado de oxidación al ceder los electrones, y la especie que se reduce disminuye su estado de oxidación al aceptar electrones, ¿sí? La especie que se oxida genera la reducción de la otra especie y por eso se la llama agente reductor, y la especie que se reduce genera la oxidación de la otra especie y por eso se lo llama agente oxidante. Todo esto parece un trabalenguas, así que vamos a ver con un ejemplo para que sea más fácil entenderlo. Y para eso vamos a ir a esta reacción que ocurre entre el zinc y el sulfato cúprico para dar como producto cobre y sulfato de zinc, ¿sí?
¿Qué está sucediendo en esta reacción? El zinc en los reactivos se encontraba en su estado elemental, es decir, con estado de oxidación 0. En los productos está con un estado de oxidación más 2, ¿sí? Esto quiere decir que aumentó su estado de oxidación. Si aumentó su estado de oxidación, quiere decir que se oxidó, ¿sí? Es decir, cedió electrones. En cambio, el cobre, que tenía un estado de oxidación más 2 en el sulfato cúprico, aceptó electrones y pasó a un estado de oxidación 0, ¿sí? Pasó de más 2 a 0. Eso quiere decir que se redujo, disminuyó su estado de oxidación, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es que hay una reacción de oxidación y una reacción de reducción. Siempre que haya una oxidación, tiene que haber una reducción. Siempre que haya una especie que se oxida, tiene que haber una especie que se reduce, ¿sí? Vamos a ver esto con un video en el cual vamos a ir viendo cómo se desarrolla este proceso en un esquema. En este esquema lo que podemos ver es una chapa de zinc, ¿sí? Acá están simbolizados los átomos de zinc en la superficie de la chapa, y una solución de sulfato cúprico, ¿sí? Es decir, donde va a haber iones cúprico, o iones cobre más 2, ¿sí? Esta solución tiene una coloración celeste que se debe a estos iones cobre más 2, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando se encuentren el zinc en estado elemental con el cobre más 2? Vimos hace un rato que lo que iba a pasar era que el zinc se oxidaba a zinc más 2 y el cobre se reducía a cobre 0, ¿sí? Vamos a ver un esquema de cómo esto ocurre. El zinc libera 2 electrones, es decir, le cede 2 electrones y pasa a la solución, mientras que el cobre más 2 toma estos electrones y se deposita como cobre 0 sobre la superficie del zinc. A medida que esto vaya ocurriendo con todos los iones, lo que vamos a ir viendo es que la chapa de zinc se cubre con cobre en su superficie y al mismo tiempo que la coloración de la solución va desapareciendo porque todos los cobres más 2 que le daban la coloración a la solución se fueron reduciendo, depositándose como cobre 0 sobre la superficie del zinc. Vamos a ver cómo ocurre esto en la realidad. Acá pueden ver la barra de zinc que la introducen en una solución de sulfato cúprico, ¿sí? Que tiene esa coloración celeste. Esto está acelerado y pueden ver cómo se va depositando el cobre sobre la barra de zinc, ¿sí? Y cómo poco a poco va desapareciendo la coloración de la solución debido al cobre más 2. Acá vemos cómo al cabo de un tiempo prácticamente toda la coloración que le daba antes el ion cúprico desapareció, ya que se transformó en cobre 0, y como este cobre 0 aparece depositado sobre la barra de zinc. Al mismo tiempo, el zinc metálico que estaba en la superficie se oxidó a zinc más 2 y pasó a la solución. Ahora les propongo que busquen en esta lista de reacciones cuáles son de óxido de reducción y las balanceen. Si se les complica para darse cuenta dónde están los elementos que están cambiando el estado de oxidación, lo que les propongo es que pongan por encima de cada compuesto los estados de oxidación de cada átomo, ¿sí? Tanto en reactivos como en productos. Y después de eso van a poder ver cuáles son aquellos que cambiaron su número, ¿sí? Es decir, que aumentaron el estado de oxidación, oxidándose, o que disminuyeron el estado de oxidación, reduciéndose, ¿sí? Una vez que hayan hecho eso, van a poder balancear las ecuaciones. Para balancear, balancéenlas al tanteo. ¿Qué significa el tanteo? Como veníamos haciendo, poniendo coeficientes estequiométricos hasta que se ajusten la cantidad de átomos de cada tipo de un lado y del otro. ¿Por qué aclaro esto en este momento? Porque hay un método, ¿sí?, particular para balancear ecuaciones redox en solución, pero que lo vamos a ver en el próximo video. Bueno, espero que estén bien, espero que les haya servido este video, que les hayan gustado las reacciones que les mostré, y nos estamos viendo. Chau.